SCALAR Light, tratamiento remoto de sanación con energía escalar que puede sanar a distancia con la fotografía de la persona enferma. La luz escalar desfragmenta las moléculas de virus, bacterias y parásitos, logrando que la persona o mascota sane por completo. SCALAR Light es efectiva en coronavirus, VIH, varicela, herpes y papiloma, entre otros, y cientos de testimonios lo comprueban. Entra ahora en la web que ves en pantalla y obtén 15 sesiones gratuitas con tan solo enviar tu fotografía. SCALAR Light, energía de sanación natural al servicio de la humanidad. Obsequio por tiempo limitado. Sentir para sanar. Este programa es una presentación de CIMAX. Bienvenidos a Sentir para Sanar. Nosotros seguimos aquí llevándoles a ustedes opciones distintas de ciencia y espiritualidad para una vida más consciente y saludable. Y hoy te voy a hablar de los tumores, específicamente del tumor cerebral. También tenemos un invitado muy especial, así que quédense acá porque esto es Sentir para Sanar y nuestro programa comienza ahora. Al inicio que íbamos a hablar de los tumores. En lo personal, tengo una historia que tiene que ver con el tumor del que les voy a hablar hoy, que es el tumor cerebral. Pues tengo un hermano que ya hace varios años falleció. Él tenía tumor cerebral, tuvo varias operaciones, al menos 8 o 10 operaciones, y siempre volvía a generar este tumor. De manera tal que desde que estoy en la biodescodificación, pues por temas de reparación, como decimos de manera inconsciente, pues llegan a mí personas con cáncer y me siento privilegiada y además en esa entrega de agradecimiento para poder servir ahora a las personas que tienen tumores y que tienen cáncer, porque yo misma lo viví y sé lo que es perder a un familiar a causa de un tumor o de cáncer. En este caso les comentaba del cáncer del tumor cerebral, y desde la mirada de la biodescodificación y del coaching holístico, cuando hay un tumor, para empezar, hay una proliferación celular. El cáncer, las células del cáncer se multiplican 200 veces más rápidamente que las células normales. Cuando se localiza un tumor en el área del cerebro, si entiendes bien el sentido biológico del cerebro, el cerebro es como el commander de nuestro cuerpo, right? Es de donde vienen todas las instrucciones. Entonces esto tiene que ver mucho con ese yo soy, con ese yo soy, ese que da las instrucciones para todo. Tiene que ver con esa parte intelectual de tomar la decisión, de encontrar la solución, muchas veces con el exceso también de una necesidad de entrar en la perfección y de lograr resolver todos los problemas. En algunas ocasiones, según el lugar en el que está ubicado en el cerebro, pues también puede estar vinculado con un tema de la espiritualidad o de este encuentro con la divinidad o con Dios, según cómo la persona donde se localiza este tumor, y también lo que es la vivencia y la historia de cada quien. Recordemos además que para estos temas de la biodescodificación, la emoción que ha vivido una persona previamente al surgimiento de este tumor es muy importante. Generalmente un año antes o unos años antes, esa persona ha vivido un evento muy traumático que es sin solución aparente, que te toma desprevenido, ¿verdad? Que lo sientes, que lo vives en soledad, y digamos que esa situación que está vinculada además con un problema que la persona no puede resolver en el momento, que pareciera no tener solución, y la búsqueda incesante de esa solución, que es precisamente con la cabeza, con nuestros pensamientos, con nuestra intelectualidad, puede luego detonar en un tumor que siempre es después de que este evento ha pasado. Así que bueno, te invito, si este es el caso tuyo o de alguien que conoces,
Es bueno saber que hay esperanzas, que hoy en día mucha gente sana de los tumores, porque lo que más acelera la muerte en la mayoría de los casos es el temor a la muerte, es el asociar el cáncer con la muerte. Cuando hacemos eso, entonces hay un pánico que incrementa esa enfermedad y puede hacer que entonces surja otro tumor, otro cáncer en el área de los pulmones, porque en los pulmones está el temor a la muerte. Entonces, para evitar que esto ocurra, mi recomendación es que hagas terapia emocional, o que esa persona, si sea el caso, no solamente que sea en el cerebro o en alguna otra parte del cuerpo, lo primero es hacer terapia emocional para comprender que ese temor a la muerte es un tema que es una creencia que está infundada pero que no es real. Ahora, si tu cerebro ve eso como algo real, entonces tu cuerpo se va a preparar para la muerte. ¿Y qué va a pasar? Que los pulmones comienzan a ulcerarse o comienzan a hacer un tumor porque tienen que hacerse más grandes para sentir más el aire, más la vida. Esto es una historia que va en cadena. Mi recomendación para las personas que tienen tumores: número 1, coaching emocional. No te estoy diciendo que lo hagas conmigo, hazlo. Hoy en día hay muchísimos coachings emocionales holísticos que pueden ayudarte a comprender que tú tienes la fortaleza interior para sanar. Sanar es una decisión y tú tienes ese poder de sanar. Eso, número 1. Número 2, comprender quién eres. El yo soy es súper importante en los temas de tumores, sobre todo en el tumor cerebral. Saber quién eres en el mundo. ¿Cuál es tu esencia? No cuál es el rol que desempeñas. No es si eres el presidente de la empresa tal, o el jefe de esto, o el dueño de lo otro, o el maestro de escuela. Es decir, no es el rol que desempeñas lo que defines quién eres. Es tu esencia. Es esa esencia que te dice lo que verdaderamente es tu energía, es tu ser. Entonces es muy importante definir eso cuando se trata de un tumor. Y luego, por supuesto, ir al conflicto que tiene que ver específicamente con el lugar donde está localizado el tumor. Así que bueno, si esto te sirvió de ayuda, de información, compártelo con las personas que les puede interesar. Yo soy Patricia CARLES, te recuerdo que estoy a la orden con los temas de biodescodificación y coaching holístico. Y ahora vamos a venir con nuestro invitado especial, porque hoy vamos a hablar de la energía Tesla, que es la energía de las estrellas. Tenemos un invitado que ya viene con nosotros, así que quédate ahí. Sentir para sanar. Quiero hablarte de CIMAX. CIMAX es el antioxidante más poderoso del mercado, es 100% natural, a base de cúrcuma, a base de semillas de uva, de romero y de hojas de olivo. Les recomiendo CIMAX. Si quieren tener un descuento en la compra de estos productos, entren a la página de paleolf.com y escriban el código SANAR, y así pueden obtener un descuento en estos productos que son excelentes para desinflamar y también para tener antioxidantes para los radicales libres. CIMAX. Sentir para sanar. The story is very simple. Unfortunately, I came down with a very complex medical condition called mycoplasma pneumonia, and that was diagnosed in November of 2018. For 9 months, I was on medication every 4 hours, 24/7. Had my ups, had my downs. It wasn't a very pleasant experience. I was told that the medication was very sensitive to sunlight and to wear a hat, gloves, long sleeve shirts, pants, board up my windows, and avoid it at all costs. That's almost impossible here in the tropics. But my condition did not improve significantly for 9 months until I began my scalar. Within 6 days, my lungs cleared for the very first time. I could breathe, it's difficult to describe in words the impact
on the mind, the body, the spirit, the attitude, everything cleared. The energy went up. It was just an incredible experience, and it continues to this day. I've been tested by my doctor, laboratory tests, to confirm that there's not a single trace of this pneumonia in my system or my body. And went on the internet and found out it's nothing new. It's been around a long time and explored by many physicists and scientists, from the mid-1800s forward to this day. And I have no understanding of how this thing works, but I trust it. Accept the invitation, experience this healing. It's a life changer. So yes, I went from a total skeptic, disbelieving that something could be transmitted remotely. I did nothing. I just received. I was open. There were no doctor visits. There were no labs until the end. There's no medication. There's nothing to do but just to be open and to receive this loving energy. Sentir para sanar. Y seguimos acá de vuelta en Sentir para Sanar. Hoy estoy muy contenta con el entrevistado que les traigo porque vamos a hablar de una energía que es poderosísima, pero que es todavía muy incierto su origen y no sabemos cómo funciona. Se trata de la energía escalar, que tiene que ver con la energía Tesla, que muchos de ustedes deben haber escuchado. Y hoy precisamente vamos a hablar de esto. Como ustedes saben, esto es ciencia, espiritualidad. A mí me gusta hablar de temas que tienen que ver con el healing, con la salud, con todo lo que es el crecimiento personal. Y en esta oportunidad vamos a hablar con una persona que ha dedicado muchos años de su vida a investigar acerca de esta energía y que hoy en día está haciendo importantes sanaciones desde esta energía escalar. Este programa va a ser mitad español, mitad inglés, porque nuestro invitado habla en inglés, así que yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo con mi back-looking English, como decía Celia Cruz. Así que, bueno, les pido a ustedes que sean compasivos conmigo en este programa. Yo le doy la bienvenida a Tom Paladino, que ya está con nosotros. Bienvenido, Tom. Hi, thank you for the invite. Thank you for being here in Sentir para Sanar. I'm so happy to spread this knowledge and these searchings that you're doing. So let's start from the beginning. Vamos a comenzar por el principio. What is the scalar energy? ¿Qué es la energía escalar? I work with instruments, scalar energy instruments, and these instruments control the energy from the sun and the stars. Ok, nos dice que trabaja con instrumentos que tienen que ver con el sol y las estrellas, la energía del sol y las estrellas. And when I work with people, I work with their photograph. People will email me their photograph, and I actually take their photograph and I place it in the instrument. Ok, él trabaja con la fotografía de las personas y esa fotografía es captada en el instrumento y de esa manera trabaja. So when I do that, I can access the force field or the aura on the photograph. Every photograph has a light aura or a light signature. Y entonces eso se traduce a, él trabaja con el aura de la persona y la energía que se transmite en la fotografía de esa persona. So when I work through a photograph, I can break apart, I can disassemble germs, viruses, bacteria, and I can balance the chakras. I can balance the 7 chakras. Okay. A través de este trabajo que él hace con la fotografía, él puede trabajar bien sea virus, bacterias o balancear nuestros 7 chakras energéticos. So this is a new science in which we work with the quantum field. We don't work with people or animals. We only work with photographs because a photograph is your quantum field or a force field. Okay. Dice que él trabaja solamente con las fotografías porque ahí tiene el campo cuántico de la persona. So this is the easy, safe way just to work through a photograph in order to improve your health, your quantum health. Ok, esto lo hace de una manera más sencilla a través de la fotografía. But
Explain us, Tom, how did this work? I mean, is it a device that you created? Is it something that is Yes. going through equipment? You sit down and you do the job, and you have a people working with you with this. How this working? How that is working? I'm an inventor. I have created engineered instruments with a brilliant engineer that I work with. So we work with scientific instruments, and we actually place your photograph inside the instrument. Ok, él dice que coloca la fotografía dentro del instrumento, dentro del instrumento. And what is like how like the biggest achievement that you have gotten with this instrument, with this scalar energy? When I work with a photograph of a person with our instruments, the instrument can detect, say, the herpes virus or the HIV virus, or can detect any type of virus or bacterium. And by working through the quantum field, we're able to break down in the quantum field the herpes virus or the HIV virus. So we have proven that with this technology, working through the photograph, we can destroy viruses such as the herpes virus. Sí, le estaba comentando a Tom que cuáles son los logros mayores que ha tenido con esta energía escalar, y nos comenta que con esta energía se pueden destruir virus y bacterias. Have you tried, Tom, working with tumors, cancer, with the scalar energy? Le pregunto si ha tratado también cáncer y tumores, que es lo que hablamos al principio del programa. Yeah. I do not have success with tumors, cancer, so I do not work with any type of cancer. Que so mainly, dice que no con tumores y con cáncer, no ha trabajado con la energía escalar. So mainly we're talking about virus, bacteria, fungi, parasites, yes. And parasites, okay, and also con los chakras, with the balancing the energy. Also with HIV, I heard that. Yes. También con HIV. And I have to afford this. I have to mention this. When I work with photographs, many people who come to me have HIV. And after I work with them, many of those people will have a follow-up test, a diagnostic test. And the test result comes back negative, no HIV. Now, I rely upon the testimonies, the feedback of the people. And the testimony, the feedback of the people is this, that after we place their photograph inside the scalar energy instrument, they no longer have HIV. HIV is missing. It's not detectable. Ok, le preguntaba a Tom si había tenido casos con el HIV, porque bueno, está hablando de virus, bacterias y de parásitos, y dice que sí, que en efecto ha trabajado este tipo de casos y se ha comprobado que después de hacer estas, digamos que terapias o sesiones con Scalar Energy, ha salido negativo, es decir, que la persona ya no tiene el HIV. Mi pregunta es entonces nuevamente, so how can people get to you to try this energy, this Scalar Energy? Sure. ¿Cómo pueden llegar a ti para probar esta energía escalar? We offer 15 days of free scalar sessions. All you have to do is email your photograph to us. The website is scalarlight.com. Ok, dice que está ofreciendo 15 días gratuitos de sesiones con Scalar Energy, ¿verdad? Y esto se hace a través del correo electrónico y se envía la fotografía. Yo tengo que decir que antes de hacer este programa hice mi propia investigación acerca de la energía escalar y le envié a Tom mi fotografía por email. Eso fue ya hoy estoy en el día 14. Y tengo que decir que pues yo me he estado sintiendo muy bien, con mucha energía. Tal vez yo no sea la persona ideal para
sentir un cambio importante porque soy una persona, digamos que bastante saludable, medito en las mañanas, pero si es tu caso y quieres probar, tal vez tienes un virus, tal vez tienes alguna enfermedad vinculada con esto y quieres probar, pues vamos a colocar en pantalla el correo electrónico de Tom para que pruebes. Tom, I was telling the audience that I've been trying the Scalar Energy. I think this is my 14th day since I sent you my picture by email, and I've been feeling great. Maybe I'm not like a person who can experience a contrast, you know, because I'm a very healthy woman. I meditate every morning, but I have to say that I feel great, and I was, you know, paying attention to some changes in my body, and it feels great. So thank you so much for this opportunity. I think this is like beyond expectation, and it's a great achievement that you have gotten, and I just invited people to do it by email. So what is like if I have a virus, if I have something like bigger, what I should expect in how long time to be healed with the scalar light. Le estoy preguntando si en el caso de que una persona tenga un virus o algo, ¿cuánto tiempo es para sanarse si usa el scalar light? So when I'm working, once again, I only work with emailed photographs. So I can prove my work in the laboratory with your photograph. But you as a person have to respond whether you feel better or not. So from my vantage point, in the laboratory, I can prove that this works and that I can eradicate viruses from a photograph. But ultimately, the person has to provide their testimony. Ok, bueno, pues dice que esto depende del testimonio de la persona. Él hace el trabajo con la imagen fotográfica y es la persona quien da el testimonio de si se recupera, se sana o no. Así que bueno, ustedes pueden explorarlo. Les recuerdo que ahí está la dirección, la página web de Tom Paladino para que puedan entrar allí y puedan accesar a estas sesiones, que las primeras son gratuitas y pues luego si la persona quiere profundizar, da la oportunidad de verlo de una manera más intensa, más profunda. Tom, I have a question. What's the difference between electromagnetic energy and scalar energy? ¿Cuál es la diferencia entre energía electromagnética y energía escalar? So scalar energy is a new science. It's a new way of looking at physics. Scalar energy is not electricity. So there's two energies. I work with scalar energy, and the other energy that we're familiar with is electromagnetic energy. Well, I prefer to work with scalar energy because it's so much more versatile and it's so much more beneficial as opposed to electricity. Ok, entonces estamos hablando de que la energía electromagnética está más vinculada con la electricidad. Esto tiene que ver con otro tipo de energía que es mucho más versátil. So, how do you get to this energy? How do you achieve this? What was your inspiration? It's a lot of research. It's a great deal of research. It's been a lifetime project, Patricia. It's groundbreaking research. It's very difficult. Everything I've done is essentially from ground zero, so to speak, just by God's blessing and a lot of hard work. Bueno, nos dice que ha sido un trabajo enorme desde cero para lograr trabajar con esta energía escalar. ¿Es the scalar light same as Tesla energy? Yes, exactly. This is Tesla energy. Scalar energy. This is the new energy of the future. Yes. Ok, dice que esta es la energía del futuro, que es la energía que descubrió precisamente Tesla. So, what other uses could be done with this energy? Because we're talking now about healing, but what else have you used this scale light or energy? The instruments also are able to create vitamins and minerals. So I use scalar energy to create
vitamins and minerals by way of your photograph. So it's a nutritional program also. Oh, wow. Oh, wow. Okay. So this can be used also for, perdón que estaba hablando en inglés. Esto puede ser utilizado entonces para nuestro sistema de nutrición. Y él dice que a través de esta energía escalar y con la fotografía de la persona, él puede hacer que esa persona genere más minerales y más vitaminas. Entonces trabaja también con programas de nutrición. So this is amazing for people that is under nutrition values, especially in Africa. Have you done any experience with this? Yeah, we've worked with thousands of people in Africa by way of their photograph. Now, keep in mind, if all I need is a photograph, I'm demonstrating a collage here. On any given day, sometimes I receive thousands, 2,000-3,000 photographs from around the world, Africa, India. So we are working with people around the world by way of their photograph. Yes. Bueno, sí, en efecto, Tom nos dice que con esta energía trabaja con mucha gente alrededor del mundo, en África también, especialmente en estos temas de nutrición que tanto, pues, que son tan deficientes en estas tierras. Well, Tom, is it something special that you would like to share with us about the scalar energy? Because this is like a lot. This is a very huge thing. So it is huge. It is huge. This is groundbreaking research. This is new. If you've never heard about this before, I understand. I developed this process. I am a scientist, and I want to now get the word out. And what my goal with Patricia is to start working with the people throughout Florida and then extend this into Latin America. So please help us get the word out with this groundbreaking benefit. Claro que sí, Tom dice que bueno, que está en un momento de expansión con este trabajo que él está haciendo y que por eso también pide que a través de este programa y muchos otros que se pueda expandir ese conocimiento acerca del scalar energy o el Tesla energy, pues que este es el momento. Tom, y bueno, Tom, this is your home. You can come here whenever you want. If you come to Hollywood or Florida, please let us know, and then we get together. And I'm pretty sure there is a lot of people here that would love to experience this Tesla energy, scalar energy. And it's a lot of work to do. It's a lot of healing. And also have a question, because I work with biodecoding, and we work the healing through the unconscious. Yes. So how do this work with this scalar energy? Is it going through the unconscious? Is it just a spectrum of energy that doesn't have to do anything with the conscious? How does it work? Le estoy preguntando que nos diga cómo funciona esto si hay una sanación, cómo es el tema del subconsciente, porque para mí es una intriga saberlo como coach holística que soy. I consider scalar energy consciousness. It's not physical, it's non-physical, so it's information. Some people call that the universal cloud. Call it what you will. Scalar energy is consciousness, so it's the non-physical instructions of the universe. Ok, bueno, nos dice entonces que la energía escalar es conciencia pura, no tiene que ver con un tema físico, bueno, pues por eso es que el alcance es de una manera global y por eso es que puede también sanar. This is amazing, Tom. This is really amazing. This is so big, and as I read something about Tesla research long time ago, Tesla had lots of people opposing to his work. Actually, today on, we could have different energy if it wouldn't be because of people that stopped Tesla researching. So in your case, do you have people that have been stopping you to promote this or to work with this energy worldwide?
Le pregunto si él ha tenido impedimentos para trabajar con su energía a nivel mundial, porque como hay muchos de los inventores que hay, de los grandes científicos como Tesla, le pusieron muchos impedimentos para que sus avances científicos fueran conocidos en el mundo. Quisiera saber si este es el caso de Tom. You're right. Tesla energy, scalar energy, is going to change the world. It's a new technology. It will improve our lifestyle. However, there are groups out there that don't want this to succeed. So I'm protected. God protects me. But you're right. Nikola Tesla was prohibited from sharing his work. This technology over 100 years ago was squelched. Nikola Tesla was undermined. And do I anticipate that? Yes, I anticipate that also, yes. Sí, bueno, de hecho, Tom nos confirma que sí se le ha impedido en algunas circunstancias avanzar con el trabajo que hace de la misma manera como lo hicieron con Tesla. So, what is coming next, Tom? ¿Qué viene ahora después de esto? Let's heal the world. All it takes is a photograph. There's nothing stopping this. So if this is the first time you've heard of this, visit the website, familiarize yourself. I'm sorry, the website's only in English, but I would like to come to Hollywood and Miami and to present my work to an audience. I'd like to physically travel, obviously, to Hollywood and Miami. Help me get this technology out there. It's going to be a grassroots movement. Ok, dice que lo que viene ahora es continuar en este proceso de sanación del mundo, de las personas que están enfermas, que se puede comenzar con la fotografía, se pueden trabajar muchas personas a través de la fotografía y que pues seamos partícipes de esa expansión de esta nueva información y que bueno pues desea venir próximamente a Hollywood. Tom, how do you let's say, how do you sell this service? I mean, do you sell the sessions? Do you sell the device? How do you manage this commercially speaking? Yeah. ¿Cómo manejas la parte comercial? Si son sesiones que se venden, si es el equipo, ¿cómo funciona esto? We offer people free sessions. Always offer people free sessions on the website. So the 15 days of sessions are free for everybody in the world. We want to treat everybody in the world for free. And then some people might consider moving on. A minority of people will pay thereafter month by month. But the main goal here is to get the technology out there and to treat everybody in the world for free at least once. Ok, dice entonces que las primeras sesiones son gratuitas, las primeras 15, y luego las personas si quieren ya profundizar con el trabajo, pues pueden hacerlo mensualmente. So how about if someone wants to get the practice themselves or the device, because this is a very, I say, sensitive and delicate thing to work with. And also kind of dangerous because people can do things, you know, like not good. So how do you manage this? Yeah, I do not sell the instruments. The instruments are very advanced. You have to understand how the instruments are engineered and how to work with them. It's very technical. I do not sell the instruments. And you're right. Dice que no vende los instrumentos, que son algo muy delicado en lo que él tiene años haciendo investigación, pero... Yeah. So I only sell this service. I will not sell the instruments. Okay, hace el servicio. So what about this, the possibility of being used for something different than healing? Nikola Tesla invented scalar energy instruments that would broadcast power or would be able to generate power. So what am I looking at in the future? Free energy. Free energy. All you have to do is capture this energy from the sun and you could power the world. Scalar energy is free energy for mankind.
Bueno, nos dice que esta es energía del universo, energía free energy, energía gratuita, energía que está disponible para todos. Y yo asumo que este es el futuro, porque ya esto viene sonando desde hace algunos años atrás, desde Tesla. Y pues bueno, este es precisamente el tipo de energía con el que trabaja Tom, que también lo llama Chi o Zero Point Energy. So, Tom, do you think that this is the future of the world? Do you think that in maybe 10 years, everybody's going to have free access of this, and they will use energy to, to keep like a better planet? Yes. Scalar energy will change the world. This technology will change the world. And Patricia, I thank you for seeing the big picture. You have an expansive view. This technology is about to change the course of history. Excelente. Sí, dice que, bueno, que esta energía está prevista para hacer un cambio en el mundo. Y este es el comienzo. Yo sí creo que nosotros estamos acá presenciando la transformación consciente del mundo. Creo en las transacciones de conciencia. So working with this energy with Tom is like a consciously transaction. It's like getting some light and giving also the possibility to expand this knowledge to other people. And what do you think, Tom? You think you right now you're the only person who is dealing with this kind of device, or you think that maybe around the world it's other people working with this this Tesla energy or 0 point energy? I'll speak for myself. My instruments are custom built, and the path that I've chosen is just exclusively scalar energy. It has nothing to do with electricity. So I'll speak for myself. What I've done is unique. I don't know of anybody else in the world that has my unique approach. Ok, pues dice que él no trabaja con electricidad, que este ha sido parte de su trabajo, que es un trabajo único y que de momento pues no conoce nadie más que trabaje con esto. Well, you have inspired me today, Tom, and the days before this interview. I think this is pretty awesome. And now I have a personal question. How is your life day to day? I live a spirit-filled life. That's a good question. And I'm very happy. I live a spirit-filled life. I believe that Jesus is my savior. I've got a great wife. I have a great ambition to bring scalar energy healing to the world. This is my daily life. Bueno, dice que pues, le preguntaba cómo era su vida en el día a día, pues dado que es un hombre que me ha inspirado mucho su trabajo que está haciendo, y pues dice que sí, se considera un hombre muy espiritual, que cree en Jesús, en María, y que tiene una familia muy bonita, su esposa, su familia, así que bueno, era parte de ese tono personal para cerrar la entrevista. Tom, this is your home. Please, whatever you want to say right now to close this program today, be my guest. Okay, the technology that I'm introducing is new. It's different, it's groundbreaking. It offers great promise. The point of technology is to help people, to help mankind. Join me, contact me, help me introduce this to the world. I need help. I am a researcher. I'm not an advertiser. I need your help. Patricia, thank you for your effort. God bless you and your crew. Thank you. Gracias, Tom. Bueno, nos está diciendo que sí, que esto es una energía que viene a romper paradigmas, que es algo muy grande, muy poderoso, que él no es un comerciante, él es un investigador y que agradece a las personas que están contactando esta información, porque esto además tiene que ver con la conciencia, con la expansión y con la sanación global, que seamos también portavoces de esta información o de estos avances. Así que, bueno, por acá por Miami lo vamos a esperar pronto, si
no recuerdo mal, me parece que en diciembre. When are you coming to Florida? I thought November, December? It will be the first weekend in December, and I'm going to ask you to help me announce that, and we will publicize that. I'll be speaking at the Marriott in Hollywood. Okay. In the first weekend of December. Ok, así que ya sabemos, en la primera semana de diciembre, Tom Paladino, el creador de ESCALAR Light, va a estar acá en Hollywood, en la Florida, para hablar de esta importante investigación que se está realizando, cómo influye en la sanación, cómo puede cambiar el mundo. This is free energy, energía libre. Es la misma energía de la que nos hablaba Tesla en sus descubrimientos hace muchos años. Está llegando el momento del cambio, está llegando el momento de romper con todas estas paradigmas y todas estas energías que han traído contaminación, que están acabando con el planeta. Yo creo que es el momento de darle un voto de confianza a esta nueva ciencia, que es la ciencia de la vida también, la ciencia de la sanación. Tom, thank you very much. I hope to see you soon here in Florida. When you come, I'll be there for sure. You can come with us. This is your home. God bless you. Thank you. I feel that way. Thank you. Thank you for your warm welcome. Okay, see you soon. Bueno, amigos, este ha sido todo el programa por hoy en Sentir para Sanar. Voy a aprovechar que el programa fue en inglés y en español para comentarles que está ya disponible en Amazon mi cuento que se llama The Chosen Mermaid. Está en inglés y en español, La Sirena Elegida. Pueden bajarlo de Amazon. Es un cuento muy lindo que habla de la sirena que viene del Atlantis con una misión importante al planeta Tierra. Yo soy Patricia CARLES. Esto es Sentir para Sanar, ciencia y espiritualidad para una vida más consciente y saludable. Será hasta la próxima. Sentir para sanar. Quiero hablarte de CIMAX. CIMAX es el antioxidante más poderoso del mercado, es 100% natural, a base de cúrcuma, a base de semillas de uva, de romero y de hojas de olivo. Les recomiendo CIMAX. Si quieren tener un descuento en la compra de estos productos, entren a la página de paleolf.com y escriban el código SANAR y así pueden obtener un descuento en estos productos que son excelentes para desinflamar y también para tener antioxidantes para los radicales libres. CIMAX. ESCALAR Light, tratamiento remoto de sanación con energía escalar que puede sanar a distancia con la fotografía de la persona enferma. La luz escalar desfragmenta las moléculas de virus, bacterias y parásitos, logrando que la persona o mascota sane por completo. ESCALAR Light es efectiva en coronavirus, VIH, varicela, herpes y papiloma, entre otros, y cientos de testimonios lo comprueban. Entra ahora en la web que ves en pantalla y obtén 15 sesiones gratuitas con tan solo enviar tu fotografía. ESCALAR Light, energía de sanación natural al servicio de la humanidad. Obsequio por tiempo limitado. Un libro más allá de la espiritualidad. Una conexión con la divinidad llena de rituales, romance, erotismo y trascendencia. Ana, apasionada, espiritual, Ana emprende su camino por los senderos de la luz, hasta que conoce a Anthony y en sucesión, por salvarlo de la oscuridad, la arrastra hacia mundos perversos que distorsionan su misión de vida: traer la luz del océano a la tierra. Pero Ana descubre que no está sola. Una legión de diosas la colapan, la colapan, la colapan. Disponible en Amazon.